Interludio 5 parte 1. Aunque se había ido, no me había levantado del banco del parque. No tengo cómo responderte si dices una mentira tan grande con esa expresión. Al final, no intercambiamos ninguna otra palabra y él bebió el resto de su café enlatado antes de decir hasta más tarde en una pequeña voz que podría haber sido confundida con el viento y se fue. Tal vez él simplemente se había escapado de ser incapaz de soportar la vergüenza. Gracias a eso quedé solo en el parque. Después de todo, lo oído. En serio, no puedo perdonarme a mí mismo por haber sido sacudido por esas palabras. No sé cuántas veces suspiré profundamente y miré el teléfono en mis manos. Para ser honesto, simplemente no estaba de humor para tener que ser quien hiciera la llamada. Pero, si no lo confirmara, ni yo, ni él, ni ella podrían avanzar. Usando las palabras de su gran mentira, incluso yo tengo algo llamado la terquedad del hombre. Con los dedos congelados debido a estar expuesto al viento por un tiempo, presioné los botones del teléfono para hacer la llamada. Mientras tanto rezaba para que ella no respondiese la llamada. Sin embargo, ella definitivamente responderá. Mientras pensaba eso, la llamada se conectó y escuché una larga voz que venía del otro lado. Hola, punto. Respondí con las palabras que había preparado. ¿Podemos reunirnos ahora? Sí. Por supuesto. En ese breve momento de silencio, parecía que ella había sentido algo. Ella era tan observadora como de costumbre que era seriamente preocupante. Nunca había sido capaz de ocultarle nada. Seguramente esta vez también sería lo mismo. Mientras, como siempre, tenía un mal presentimiento sobre esto, la llamada se desconectó rápidamente después de 2 o 3 intercambios que parecían haber sido hechos entre dos empresarios. Parte 2. La cafetería designada era a la que solía venir. Después de terminar de beber un Blue Mountain, con un precio caro desde la perspectiva de un estudiante de secundaria, pedí otra taza y miré mi reloj de pulsera. Ya había pasado el tiempo que habíamos acordado. Pero no había habido ningún contacto en particular desde su lado. Si llegaba un poco tarde cuando fue ella quien repentinamente me llamaba una y otra vez para decirme que me apurara. A pesar de eso, así era como ocurrían las cosas cuando ella llegaba tarde. Como estaba acostumbrada a esto, no la llamé a la fuerza. Una vez le pregunté si también hace esto con otras personas. Ella respondió con orgullo, eso es correcto, pero esa no era la verdad. Sorprendentemente, ella era el tipo de persona que era muy puntual. Hubo ocasiones en que se había ido demasiado pronto para encontrarse con sus amigas y no las llamaría para apresurarlas. Pero parecía que solo había un subconjunto de personas con las que se correspondía. Le fue posible comprender cosas como tener un afecto profundo y expresar confianza. En realidad, él y tal vez su hermanita tendían a ser vistos de esa manera. Es solo que, también existió una excepción. A los que vería como juguetes, los percibía como nada más que una existencia digna de solo afilar sus garras. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, me trajeron la segunda copa de Blue Mountain. Levantándola hasta mi boca, sentí que era mucho más amargo que antes. Por fin, el sonido de una campana se mezcló con la suave música de jazz que se escuchaba en el fondo. Cuando miré a la entrada, la figura que esperaba hizo acto de aparición. Cuando se quitó el abrigo y declaró su pedido en el mostrador, ni siquiera demostró que tenía que buscar mi figura mientras caminaba directamente hacia donde estaba y se sentó en el asiento frente a mí. ¿Qué pasa? Sacudí ligeramente la cabeza ante su pregunta y esperé a que llegara lo que ordenó. Cuando ella sostuvo la taza en sus manos y tomó un sorbo, finalmente ataqué el asunto. Codependencia, ¿le dijiste eso a él? Tal vez porque fue inesperado, parecía que estaba un poco sorprendida. Era raro que ella mostrara ese tipo de expresión por lo que mi boca dibujó una sonrisa. Ella también se rió como para responder a mi pregunta. ¿Escuchaste? Eso es inesperado. Que hable de ese tipo de cosas contigo. Terminé pensando en cómo debería interpretar el significado de esa sonrisa. Estaba simplemente divertida por lo inesperado de sus acciones, o podría ser que ella se estuviera riendo con desprecio por el hecho de que él le diría eso a alguien como yo. De cualquier manera, sea como fuere,
no fui yo quien le interesó, sino él. Por eso debería haber estado hablando de él, no de mí. No, él solo lo dijo con respecto a otro asunto. Pero tenía una idea de alguien que lo instigaría a usar esa palabra a propósito. No está mal, superdetective. Estás en lo correcto. Aunque hablaba como si fuera una broma, las profundidades de sus ojos estaban siempre tan frías. Su mirada me dijo que obviamente estaba disgustada por mi interferencia. Era una señal que me decía que parara mientras ella solo estaba bromeando a medias. Bajé la vista a la taza de café en mi mano tan pronto como la vi. ¿Por qué harías algo como eso? Pero es la verdad. Con un tono reverberante, y sin perder la compostura, habló como si se estuviera divirtiendo. Solo viéndola gesticular con sus largos dedos en los bordes de mi campo de visión, dejé escapar un ligero suspiro. Estaban bien como estaban. Así, poco a poco, no es solo una farsa. Solo quiero ver lo real. Una voz fría me interrumpió. Probablemente yo era el único que podía sentir que sonaba como un enfado. Debido a que habíamos estado juntos por mucho tiempo, podría haberlo imaginado, pero aún así, pude entender. Cuando el café calentó mi pecho, levanté la cara y la miré a los ojos. Creo que hay sentimientos que pueden crecer a partir de ahí. Imposible. Así es como fue, no. Ella lentamente entrecerró los ojos y me atravesó con su mirada helada. La forma en que lo dijo se superpuso con lo que había dicho ese verano. Esa mirada, esa voz, siempre me ataban. Al final, no puedo avanzar y otra vez ella fue detenida. Nunca cambia. Para asegurarse de que nadie pudiera lastimar más las cosas que ella apreciaba, ella misma lo haría primero. Y ella nunca perdonaría a nadie que la lastimara, ni una sola persona. Tú, tanto odias a esa persona. No le pregunté a quién odiaba. Como si la hubieran tomado por sorpresa, parpadeó. Pero pronto sonrió como si estuviera satisfecha. No, todo lo contrario, me gusta mucho. Apoyó la barbilla en sus manos, me miró con sus ojos húmedos y sonrió de forma seductora con sus labios carmesí claro. Esto es una maldición. Simplemente no pude tener la oportunidad de espiarme. Por eso lo empujé hacia él. Al menos ellos serían capaces de hacerlo. Ah, estoy sinceramente envidioso. Son seres que no pueden no estar juntos, y no habría nada que los hiciera más felices incluso si cayeran juntos en el infierno. Incluso si era una farsa, si solo fuese una farsa distorsionada en este vasto mundo, nadie debería poder llamarlo falso. Sí, solo si, le pongo una mano encima, seguramente le pondría un nombre a esta forma distorsionada. Es por eso que todavía me arrepiento de ese día. Esa vez, si hubiera ayudado con todo lo que tenía. Si hubiera hecho eso, me habrías perdonado.